¿Podrías contarnos un poco más sobre el tema de Solvia? Porque yo hace un par de semanas vi una publicación sobre una manifestación que hubo con tema de Solvia. ¿Podrías explicarnos un poco en profundidad, aunque sea de manera superficial? Sí, básicamente ahora tenemos un número de casos que es cercano a la veintena y el origen viene ya diría que viene de tiempos de Latam más o menos, que ya estaba Latam yéndose al carajo, y es que un número de personas dieron su vivienda en dación en pago, es decir, que daban la vivienda a Sabadell y se mantenían viviendo en ella, pero ya no tenían la propiedad, sino que vivían en alquiler y la vivienda era de Sabadell. Ellos seguían viviendo en la misma vivienda, pero ya no era suya. Y es ahora cuando Sabadell está tratando de despojarse de esto encima a través del fondo buitre de Promontoria. Y ese es el principal caso por el que hacemos agitación por esta concentración que tú nos dijiste, que fue a la cosa de 2 semanas, más o menos. Por ejemplo, antes nos estabas comentando que cada vez que, pues en este caso, algún inquilino se acerca al sindicat, ¿no? Pues para que llevéis su caso, ¿no? Y poder, no sé qué decir, lo siento, me he atascado. Luego esto lo cortas. No. No, a ver, en el caso, cuando se acerca cualquier persona al sindicato, ¿no? Para comentaros su caso, para que le podáis asesorar o ayudarle para impedir el desahucio, siempre se suele fomentar desde el sindicato que esa persona, más allá de, de tratar su caso, ¿no? Que permanezca en el sindicato y Sí. que ayude a otros, a otros inquilinos, no a otras personas, también en su lucha. ¿Por qué consideras que es importante organizarse en la cuestión de la vivienda, tener un sindicato, tener un espacio donde defender el derecho de la clase trabajadora a una vivienda? Básicamente porque ya partimos de una derrota de antemano y si no te plantas, ya es que no hay más que hacer y correríamos el riesgo de, aunque sea una cuestión general, correríamos el riesgo de convertir a Alicante en una ciudad de escaparate, en donde ya empezamos a ver, sobre todo en los barrios de la zona norte, donde los alquileres aún se consideraban bajos, Ya e no están incluso bajos. en esos barrios que se suele decir vulnerables, tal, ya empiezan a incrementar notablemente el precio del alquiler. Sí, eso al fin y al cabo es consecuencia de la gentrificación y el turismo que existe, por ejemplo, en Alicante. Eh, Al final, el problema que existe dentro de estos barrios, ¿no? Es que intentan remodelarlos, darles una capa de mercancía, de un estilo de mercancía, de turismo, que al final lo único que se convierte es en un problema para la gente que vive allí, porque al fin y al cabo lo único que produce es que esa gente acabe expulsada muchas veces. Por eso vemos a veces incluso desalojos. Por poner un ejemplo, también está pasando en el Cabañal o ha pasado en Rusafa. A ver, al final son zonas que acaban siendo muy turísticas, ¿no? Y al final los servicios que acaba ofreciendo el barrio no son los que realmente necesita la gente que estaba viviendo allí. Y luego, por supuesto, la subida del precio del alquiler o a la hora de comprar ya una vivienda, pues ni por casualidad, ¿no? La vivienda acaba siendo algo inaccesible para la clase trabajadora, que tiene que acabar abandonando sus barrios. Lo que pasa es que ahora ya no sé dónde nos vamos a meter, la verdad, cómo siga la cosa Yo, así. por ejemplo, tengo un dato aquí súper interesante de Madrid, que es el barrio de San Isidro, que desde 2015 ha aumentado un 66% el precio de la vivienda de alquiler, lo que ha hecho que muchas familias hayan tenido que ir de allí e irse a otros barrios, como por ejemplo Vallecas, etcétera, que es un sitio que también está empezando a gentrificarse un poquito. Sí, en Alicante diría que no está llegando de una manera aún tan clara esta cuestión de la gentrificación como en comparación con, por ejemplo, Madrid, donde recientemente hemos hasta podido ver como un barrio obrero como Carabanchel te lo anuncian como el tercer mejor barrio para vivir en el mundo, o vi un titular por el estilo, que la intención clara es la de gentrificar el barrio, empezar a subir los alquileres y Alicante igual no se encuentra tan en esa situación como igual localidades del norte de la provincia que se pueden presentar más como bonitas o turísticas, pero sí empieza a asomar la patita esa tendencia con, por ejemplo, cuando en verano estamos recibiendo cruceros con miles de personas, o por ejemplo con todo este montón de obras que ha habido últimamente en las últimas semanas, que está Alicante patas arriba, algunas de las quejas que más se han dado es por el turismo. Es como, hay muchas obras en Alicante y no es, o sea, da igual si le molesta a la propia gente que vivimos ahí. Lo No, le importante, molesta a los turistas. Entonces, como le molesta a los turistas, obras mal y que todas estén hechas ahí, mal. Pero por ellos, el resto no jodemos y ya está. lo importante, lo Exacto. importante. De De hecho, hecho, en Alicante se ve mucho, por ejemplo, el tema de la limpieza de los barrios, es decir, vas al centro
y todos los días hay servicio de limpieza, tal, te vas a cualquier barrio un poquito más periférico y la verdad que, bueno, pues plagas de Sí, ratas, el tema de la Literal. limpieza, sí, sí, por ejemplo, Ciudad de Asís, eso es un disparate. ¿No? Y al final lo poquito que se cuida los barrios obreros en comparación con las zonas turísticas, ¿no? Parece que al final la ciudad se ha convertido en general, ¿no? En un Sí. negocio ya de por sí y pues no sé, la vida cada vez está más complicada. sí. De hecho, es algo bastante importante el turismo en Alicante. Porque, o sea, para entender todo este problema de expulsión de la gente trabajadora, principalmente porque España está en el top 3 de países de turismo en el mundo. Y dentro de este top, en España, el top se forma por cinco provincias, que serían Sevilla, bueno, si lo hacemos por orden, Barcelona, Madrid, Sevilla, eh, perdón, y Alicante, perdón, sí. Sí, Sí, Sí. Alicante está dentro de ese top, es uno de los sitios más turísticos, En que la es línea, en la interesante. línea que estás diciendo me está viendo justo como un artículo que se difundió, más que un artículo, una pequeña imagen que se difundió hace poco, en la que se mencionaba varias de las mejores ciudades para vivir en el mundo, y entre ellas habían típicas ciudades españolas de sol, etcétera, y Alicante estaba en el top 5, también metida junto a otras grandes capitales mundiales, pero Alicante la tenías ahí. Y en la imagen ponía que era por posibilidades financieras y cosas de ese estilo, o sea que el mensaje es el mismo, es el que estamos hablando todo el rato. Exacto. De hecho, en España, así como dato, desde el COVID es verdad que hizo una bajada increíble de turismo, pero es que desde que se reactivó el COVID hemos vuelto a cifras de 2019, que en 2019 era como 83.000, 83 millones no, 83.000 personas que viajan de turismo. a España. No, perdón, sí, eran 83 83.000. millones. No, yo no me acuerdo. Puede Bueno, ser 83. 83.000 no son, seguro. 83 millones al año sí que puede ser sí, una cifra totalmente sí, pero asumible. eran en esta zona principalmente. Pero bueno, sí. Ha aumentado básicamente un 129% desde el COVID, por ejemplo, que es una barbaridad. Y, por ejemplo, en estos años sí que desde la pandemia pues, ha pegado un vuelco increíble, principalmente, pues ya sabemos las restricciones que habían en ese momento, que no dejaban entrar al turismo y era mucho más difícil. Sí, pero Más que en difícil. cualquier caso, si no han aumentado, se han igualado con las cifras Exacto. previas al COVID, con lo cual vamos, estamos en la misma. Seguimos siendo un país que vive del turismo y por lo Hmm. tanto, pues la vivienda también va a estar al servicio del turismo, ¿no? Y del negocio. De hecho, por hacer un pequeño apunte así, más o menos gracioso, que igual lo habéis visto en otros países similares al nuestro, como Grecia, que también vive muy fuerte del turismo, hay gente de tendencias, sobre todo de derecha institucional, que empieza a mencionar el cambio climático como una cosa positiva para el turismo. Entonces, como, hace más calor, va a venir más gente. O sea, nada, totalmente en serio. O sea, ya hay What the gente. fuck. Lo he visto mencionar ya tanto en Grecia como en Canarias. Viva el cambio Y climático, es claro como que sí. nada, pues si estamos a 25 grados el 25 de diciembre, pues fantástico, porque puede venir un crucero y nos divertimos todos y a ingresar. De hecho, yo estuve con Qué brutal. mi pareja en Valencia y yo vivía en Valencia y yo en Valencia en los meses de septiembre a noviembre no veía casi turismo, pero es que este año fui y es que había una barbaridad de gente comparado con otros años, que era una barbaridad que a mí me sorprendió muchísimo. En Alicante yo creo que ya desde hace bastantes años, sobre todo de cara a la época ahora de Navidad, ahora que viene el puente y todo, al Hmm. final se nota, se nota mucho la afluencia turística.